Me desperté a las 5:30, como todos los días desde que tengo memoria. El cielo aún estaba oscuro, y el canto de los gallos apenas comenzaba a mezclarse con los ladridos lejanos de los perros del barrio. Encendí la estufa de gas, puse agua a hervir para el café, y mientras esperaba que subiera el aroma, encendí la radio AM. La voz de un locutor de voz ronca anunciaba las noticias de la madrugada. Violencia en Jalisco, inflación estable, otro político acusado de corrupción. Nada nuevo. Preparé mi desayuno de siempre. Huevos revueltos, unas tortillas que calenté directo sobre la llama y los frijoles refritos que me habían sobrado de la noche anterior. Me senté solo en la mesa de la cocina, bajo el mismo foco amarillo que colgaba desde 1992, y comencé a comer despacio, disfrutando la tranquilidad de mi hogar. Entonces lo escuché, el motor de un coche lujoso estacionándose justo frente a la casa. Lo reconocí de inmediato. Ese Audi blanco, con placas nuevas, que Rodrigo había comprado hace apenas 2 semanas. No era su primera visita sin aviso, pero algo en el modo en que cerró la puerta del carro me dio un mal presentimiento. Entró sin tocar. Ni un hola, ni un buenos días. Llevaba una camisa blanca bien planchada, pantalones oscuros y un maletín delgado bajo el brazo. Lo vi desde la cocina cruzar el pasillo y venir directamente hacia mí. Puso una carpeta de documentos sobre la mesa, la abrió con rapidez y me empujó una hoja sin decir palabra. Leí el encabezado. Aviso de desalojo voluntario, transferencia de propiedad familiar. Lo miré. Él seguía de pie, como si esperara una firma automática. Finalmente habló. Mamá dejó estipulado que la casa pasaría a mi nombre. Ya es oficial. La vamos a remodelar entera. Necesito que el espacio refleje profesionalismo. Voy a trabajar desde aquí ahora. Antes de que pudiera responder, abrió su laptop. Sacó un plano digital de un estudio de arquitectura de Ciudad de México. Me lo giró para que viera cada detalle. El proyecto ya estaba completo. Mira, dijo, aquí tiramos la cocina. Todo se vuelve concepto abierto. Quitamos el muro entre sala y comedor. Cambiamos toda la fachada. Vidrios grandes, modernos, luz natural. ¿Y tu padre? Pregunté sin alzar la voz. Se quedó un segundo callado. Papá, puedes rentar un lugarcito cerca del taller. Así no estás lejos. Nos seguimos viendo, claro. Me limpié las manos con la servilleta. Me levanté sin apuro y salí al patio. El sol apenas empezaba a asomar entre las ramas del naranjo que planté en el 95, cuando Rodrigo aún usaba pañales. Él me siguió, como si todo fuera normal. Se paró a mi lado. La licenciada Jimena ya dejó todo listo. Solo falta tu firma para que se formalice tu salida. Tienes 30 días para dejar la casa. Yo no contesté de inmediato. Vi cómo las hojas del naranjo temblaban con el viento suave de la mañana. ¿Y no te parece mal? ¿Echar a tu propio padre de la casa que él mismo construyó con sus manos? Rodrigo suspiró, como si yo fuera un anciano terco y desactualizado. Papá, no entiendes. Mi generación necesita otras cosas. Imagen, presencia, flexibilidad. Esto es lo mejor para todos. No respondí. Solo alcé la vista hacia el techo, recordando cómo tu madre y yo colocamos cada teja roja, una por una, durante 3 meses enteros. No teníamos albañiles, solo nuestras manos y el deseo de tener un lugar
que fuera solo nuestro. Rodrigo guardó su laptop, recogió su carpeta y antes de irse dijo que tenía una reunión por Zoom con unos socios en San Diego. Me dio una palmadita en el hombro, ni un abrazo, ni una disculpa, y se fue. Me quedé ahí, de pie junto al árbol, con el papel aún en la mano. No lo rompí, no lo guardé, solo lo sostuve, sintiendo su peso como si no fuera papel, sino piedra. El cielo se había aclarado del todo. La radio seguía sonando adentro, con una canción ranchera que mamá solía tararear mientras hacía tamales. La casa estaba silenciosa, más silenciosa que nunca. Volví a casa un martes, a eso de las 4:30 de la tarde, después de cerrar el taller. Había estado arreglando una prensa hidráulica vieja para don Clemente, un vecino de toda la vida que ahora se dedicaba a hacer piezas personalizadas para motocicletas clásicas. Era trabajo sencillo, pero me gustaba tener las manos ocupadas. Apenas crucé la reja, sentí algo raro. Era mi casa, sí, pero no olía igual. El aroma a madera vieja y café tostado había desaparecido, reemplazado por el olor frío y sintético del limpiador industrial con fragancia a limón. Dentro, las bombillas amarillas de siempre habían sido cambiadas por luces LED blancas, frías como quirófano. En la sala, algo me hizo detenerme en seco. El gran retrato de nuestra boda, yo con bigote tupido y traje de 3 piezas, tu madre con su vestido sencillo y la flor blanca en el cabello, había desaparecido. También faltaban las fotos familiares del viaje a Acapulco, la que tomamos los 3 con los pies en la arena y la que tanto le gustaba a ella, donde posaba frente al torno en el taller en el 87, con la cara llena de orgullo. En su lugar, enmarcada en un marco de plata brillante, colgaba una sola imagen. Rodrigo, en su toga de graduación, sonriendo frente al logo de Harvard, con los brazos cruzados. Al lado, una luz dirigida iluminaba la foto, como si fuera una obra de arte en galería. Recorrí la mirada por la habitación. Las repisas habían sido vaciadas. Ya no estaba el jarrón de barro que hice con tu madre en el curso de cerámica, ni el cenicero de piedra que me regaló tu tío Lalo. Solo quedaban superficies pulidas, vacías, frías. Entré a lo que solía ser mi habitación, o al menos así la recordaba. Ahora era un despacho con escritorio de madera importada, silla ergonómica de cuero y una pantalla doble conectada a una estación de trabajo. Mis libros, mis camisas colgadas, el pequeño espejo donde me afeitaba cada mañana. Todo había desaparecido sin dejar rastro. Fui a la cocina. Allí también todo había cambiado. El viejo chifonier de madera, con sus cajones gastados, había sido reemplace. Aquella mañana amaneció más pesada que otras. Había dormido mal, escuchando hasta tarde las risas de Rodrigo y de sus socios, el tintinear de copas y el olor persistente del vino que se quedó en la sala. Cuando por fin me levanté, el reloj marcaba las 6. Él aún no bajaba. Yo me puse a limpiar la cocina, como siempre. Pasé un trapo húmedo por la mesa, lavé las tazas de la noche anterior, acomodé los cubiertos. Encendí la cafetera italiana, la misma que compramos con su madre cuando él todavía estaba en la secundaria. El aroma del café fuerte se fue metiendo en cada rincón, como un recuerdo. Rodrigo bajó casi a las 10. Caminaba despacio, con la camisa medio desabotonada y el pelo revuelto. Ni me saludó. Tomó su teléfono, deslizó un par de veces la pantalla y sin mirarme, pidió un expreso por una aplicación. Luego dejó el móvil cargando en la barra
y se fue directo al baño a ducharse. El teléfono vibraba una y otra vez. La pantalla se iluminaba con destellos. Yo seguía limpiando la estufa, intentando no mirar. Pero el brillo insistente me atrajo, como cuando uno ve una chispa en la oscuridad. No quise leer nada, pero una línea quedó allí, clavada como una astilla. Valeria. ¿Todavía sigues atrapado con el viejo? ¡Qué horror! Se me heló la nuca. Tragué saliva. Me giré para tomar un paño. Y justo apareció otro mensaje, sin darme tiempo a apartar la vista. Rodrigo. Sí, 1 o 2 semanas más como máximo. Luego lo mando al minidepa cerca del taller. Ya casi termino. Sentí un golpe en el estómago, como si me hubieran empujado sin aviso. No dije nada. Con cuidado, desconecté el cable para apagar la pantalla y dejé el teléfono donde estaba, exactamente igual, como si nunca lo hubiera tocado. El vapor del café salía en espirales delgadas. Terminé de barrer la cocina y me puse la chamarra azul para salir al taller. A media tarde, cuando el sol empezaba a calentar de verdad, fui a la ferretería a comprar unos insumos, rollos de cable de cobre, aceite para las máquinas, lija de distintos granos. Allí me topé con Eusebio, el dueño, amigo mío desde los tiempos en que íbamos juntos al sindicato. Él me sonrió con esa sonrisa cansada que tienen los viejos conocidos. ¿Y Rodrigo? Preguntó mientras me envolvía el alambre. Trabajando mucho, respondí. Está en su mundo, con sus planes. Eusebio asintió sin más. Me dio una palmada en el hombro y seguimos con las cuentas. Al regresar a la casa, el cambio de ambiente fue brusco. Desde el pasillo se escuchaba una voz en inglés, modulada y segura. Era Rodrigo en plena videollamada. Me asomé apenas. Estaba en la sala, con el portátil abierto, hablando con un grupo de estadounidenses. Su tono era firme, usaba palabras que me sonaban lejanas. Equity Structure, IP Leverage, Foundational Stake. Ni me miró. Tenía delante un vaso de agua con rodajas de limón, su nuevo hábito. Yo pasé directo a la cocina auxiliar, la del fondo, la que casi nadie usa. Abrí una lata de atún, la mezclé con arroz del día anterior y me serví en un plato de peltre. Comí solo, apoyado en el fregadero, escuchando de lejos su discurso pulido. Cada bocado me supo más amargo que el anterior. Cuando cayó la noche, Rodrigo se retiró temprano a su habitación. Yo escuché la puerta cerrarse, el clic suave del seguro. El silencio se extendió por toda la casa. Entonces me quedé un momento sentado en la mesa de la cocina, con las manos entrelazadas, respirando hondo. Me levanté y fui al taller. Encendí la luz fluorescente, que parpadeó 2 veces antes de estabilizarse. El olor a aceite y metal me recibió como un viejo amigo. Caminé hasta el rincón donde guardo mis cosas, abrí el cajón secreto del banco de trabajo y saqué mi cuaderno técnico. Ese cuaderno lleva mi letra desde 1984. Fórmulas, medidas, esquemas de piezas, notas de proyectos. Lo acaricié un instante, como quien acaricia un álbum familiar. Saqué también mi viejo teléfono, uno que casi nadie conoce. Marqué el número de Patricia Nájera. La línea tardó en conectar. Cuando escuché su voz, sentí un alivio extraño. «Patricia, soy Ernesto», dije. «Ernesto, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás?» «Bien, dentro de lo posible. Necesito preguntarte por unas cosas».
Le conté que quería revisar el estado del registro de la patente MX7253 y de otros inventos. Ella buscó en su computadora mientras hablábamos. Se escuchaban teclas rápidas, un clic de ratón. «La tienes intacta, Ernesto», me dijo al fin. «Siguió generando regalías todos estos años. Aeromex sigue usándola. No han cambiado nada». «¿Podrías enviarme el último informe de impacto económico?» «Claro, te lo mando al correo alterno que me diste, hoy mismo». Nos quedamos callados unos segundos. Patricia carraspeó. «Siempre me impresionó cómo trabajabas. No dejes que te borren de tu propia historia», susurró. Agradecí en voz baja y colgué. Sentí un nudo en la garganta. Me quedé de pie, mirando las máquinas en silencio. El taller olía a acero y a tiempo. Respiré hondo y marqué otro número, uno que no uso desde hace años. El de Jimena, la abogada, amiga de mi difunta esposa. Me atendió enseguida. «Jimena, soy Ernesto». «Ernesto, hacía mucho que no me llamabas. Necesito saber si todo sigue en regla. Lo del testamento número 2. Sí, todo vigente. Firmas, sellos, cláusulas. Nada ha cambiado». Me apoyé en la mesa de trabajo. Las manos me temblaban un poco. «Creo que ya es hora de prepararlo», dije, casi en un susurro. «Entiendo», respondió ella con voz firme. «Avísame cuando quieras dar el siguiente paso». Colgué despacio. El taller quedó otra vez en silencio, roto solo por el zumbido de la lámpara. Cerré el cuaderno y lo guardé en su sitio. Miré alrededor. Las herramientas colgadas en orden, las máquinas viejas pero fieles, las marcas de grasa en el suelo. Todo lo que soy estaba allí, en ese espacio que huele a trabajo y memoria. Apagué la luz. Caminé hacia la casa, despacio, con las manos aún manchadas de aceite. En el pasillo, las sombras se estiraban largas. Rodrigo dormía arriba, ajeno a todo. Yo me metí en mi cuarto, pero no pude acostarme de inmediato. Me senté en la orilla de la cama, mirando mis zapatos. Sentí la soledad de golpe, como un frío en los huesos. Esa noche tardé en dormir. Cerré los ojos pensando en las palabras de los mensajes que no debería haber leído, en la voz de Patricia recordándome quién era, en la voz de Jimena confirmando que todo estaba en orden. Y me prometí, sin decirlo en voz alta, que no dejaría que me borraran tan fácilmente. El sábado por la mañana me levanté temprano como de costumbre. El sol apenas despuntaba detrás de los tejados cuando encendí la luz del taller. Ese olor a grasa vieja y metal tibio era mi café alterno. Puse a calentar la cafetera de aluminio sobre la hornilla de gas que aún funcionaba por milagro. Mientras esperaba, me acerqué al torno hidráulico. Le pasé un trapo con aceite fino por la base y empecé a revisar el nivel del líquido. Estaba tan concentrado en ajustar la válvula que no escuché el portón abrirse. Solo me di cuenta cuando una sombra se proyectó sobre el concreto aceitado del piso. Me giré y allí estaba Rodrigo, de pie en la entrada del taller. Llevaba un polo color crema, gafas oscuras que no se quitó, y una expresión entre analítica y desinteresada. «Papá», dijo sin saludar realmente, «hoy vienen unos colegas a ver este espacio. Estamos considerando convertirlo en una oficina tipo home office. Algo bien iluminado, funcional, moderno». Solo asentí con la cabeza. No dije nada. Me volví al torno y seguí limpiando,
como si sus palabras no fueran más que un ruido ambiental. Rodrigo empezó a caminar por el taller con pasos medidos, como si fuera un curador de museo, revisando piezas de otra era. Se detuvo frente a la prensa hidráulica. ¿Y esto?, preguntó mientras sacaba su celular y abría Mercado Libre. ¿Cuánto se podrá vender esta prensa? ¿10.000 pesos? Me limpié las manos con un trapo azul, de esos que guardo desde hace años, doblado en 4. Lo miré y respondí: «Más de lo que tú crees». Siguió avanzando hasta donde estaba la soldadora de arco. «Esa la compré cuando tu madre y yo aún vivíamos en el departamento de arriba, hace más de 30 años. ¿Esta qué? Unos 2.000 pesos como mucho, ¿no?». No respondí. Caminé despacio hacia el armario de herramientas, lo abrí y saqué un estuche de terciopelo rojo. Dentro estaba el calibrador micrométrico japonés que compré en 2005 durante un viaje técnico a Osaka. Lo levanté y se lo mostré. Este instrumento tiene un margen de error de 0.01 milímetros. Un error mínimo con él podía arruinar una hélice entera. Gracias a este calibrador, salvamos 2 contratos millonarios con Aeromex. Rodrigo sonrió. No con ternura, sino con esa mueca educada de quien está seguro de que el pasado no tiene lugar en el futuro. «Pero, papá», dijo mientras volvía a mirar su teléfono, «ya nadie mide manualmente. Ahora hay sensores digitales, impresión 3D. Todo se modela con IA. No hace falta tanto drama por unas herramientas viejas». «¿Alguna vez ensamblaste algo con tus propias manos?», le pregunté. Se encogió de hombros. «No lo necesito. Yo soy quien dirige a los que sí saben hacer eso. Es otra lógica, papá. La tuya ya pasó». Y sin esperar réplica, salió del taller con la misma ligereza con la que había entrado. Mientras cruzaba la puerta, dijo como si fuera una muestra de consideración: «No te preocupes, papá. Voy a conservar algunas piezas como recuerdo, para ponerlas en una vitrina vintage». 1 hora después, llegaron los colegas. 3 personas bien vestidas, 2 hombres con camisas de lino y una mujer joven con tablet en mano, coleta perfecta y gafas de pasta negra. Rodrigo les abrió la puerta del taller con entusiasmo. «Aquí está. Este espacio tiene un potencial enorme. Luz natural de la mañana, buena ventilación. Solo hay que renovarlo». La mujer miró alrededor con gesto clínico, apuntando dimensiones en su tablet. Se detuvo junto a la zona del torno y preguntó: «¿Este piso lo reemplazamos también?». «Podemos instalar epoxi nivelado. Luce profesional. Todo», respondió Rodrigo. «Derrumben lo que sea necesario. Aquí no puede oler a grasa. Quiero un espacio donde cerrar contratos, recibir clientes, proyectar imagen». Yo me quedé a un lado, en silencio. Me acerqué al rincón más olvidado del taller, donde descansaba el viejo taladro de banco. Era pequeño, pero me acompañó desde antes que naciera Rodrigo. Lo desmonté con cuidado, le pasé un trapo húmedo y lo coloqué arriba del estante de madera. No pensaba dejar que lo trataran como basura. Esa noche, después de que los visitantes se fueron, Rodrigo se encerró en su cuarto a responder correos. Yo me senté en la cocina trasera, revisando la libreta negra donde guardaba todo: proyectos, números, contactos y fechas. Tomé el teléfono, marqué a Patricia Nájera. Contestó en 3 tonos. «Ernesto, qué gusto oírte». «Hola, Patricia.
Disculpa que llame tan tarde. No te preocupes. ¿Cómo va todo? Quería confirmar lo que hablamos el otro día. ¿Lo de la patente del soporte de par motor sigue en pie? Sí, y te tengo buenas noticias, dijo con entusiasmo. Una firma nueva de Monterrey está interesada. Quieren comprar la tecnología para aplicarla en su línea de vehículos eléctricos. Han ofrecido $4.2 millones. Por un momento no supe qué decir. Me levanté, caminé hasta el comedor vacío, donde antes colgaba el reloj de péndulo de mi esposa. Ahora había un espejo minimalista. Me vi reflejado, mi rostro más envejecido de lo que recordaba. Volví a la cocina, abrí la libreta negra y escribí con letra firme: «Una pieza más. El sistema está casi completo». Cerré la libreta con cuidado. En el silencio de la casa se escuchaba solo el zumbido leve del refrigerador nuevo. El taller, mi taller, pronto sería otro espacio más decorado para impresionar. Pero lo que yo estaba reconstruyendo no se veía. Era invisible, silencioso, preciso, como el trabajo bien hecho. La semana transcurrió pesada, con cada día arrastrando más tensión. Al caer la tarde del viernes, Rodrigo colocó un cartelito con letras negras sobre el refrigerador de la cocina. Sábado 19 Fiesta Networking. Evita usar la cocina principal, formal. No estaba invitado expresamente, pero tampoco me lo prohibía. Me quedé con ese aviso clavado en la mirada. Lo entendí. No pertenezco ahí esa noche. Durante la tarde, Rodrigo contrató un equipo profesional para limpiar toda la casa. Vi cómo entraban por la puerta principal hombres y mujeres con uniformes blancos, bolsas con atomizadores de fragancia a pino, trapeadores suaves. Pulieron pisos, retiraron manchas antiguas, desempolvaron repisas. Extienden alfombras grises finas en pasillos. Colocaron un mueble bar de vidrio en la sala. Yo ayudé en lo que pude. Sacudía las hojas del patio, barría la acera, ajustaba las luces LED del alero bajo la lluvia de polvo que el viento levantaba. No se me pidió nada, pero lo hice con las manos curtidas de tantos años. Alrededor de las 18:30 comencé a ver autos llegando. BMW negro, una camioneta Lexus pulida, un Tesla con placas de la Ciudad de México. Sus puertas se abrían, tacones resonaban, trajes impolutos. Rodrigo emergió del interior, vistiendo traje gris cenizo, corbata azul marino, elegancia cuidada. Valeria lo acompañaba, vestido largo rojo oscuro, cabello suelto, pendientes brillantes. Lo vi pasar frente a mí. Me aguardaba una mirada glacial al reconocer mi camisa blanca desgastada. Ella me sonrió con condescendencia apenas audible. ¡Qué tierno! ¿El señor sigue aquí? No respondí. Me deslicé hacia el pequeño balcón trasero, busqué una silla y me senté en silencio. Escuchaba desde ahí risas, tintinear de copas, música suave, murmullos. Un ambiente de salón elegante donde yo era un intruso silencioso. Después de un rato, Rodrigo salió al patio trasero y se me acercó. «Papá, si no te molesta, esta noche no camines mucho por la casa. Necesito que todo se vea impecable». Asentí con la cabeza, aunque me quemaba por dentro. Pero cuando escuché que alguien mencionaba Aeromex y patentes técnicas, me incorporé con dificultad y me aproximé a la ventana que daba al salón.
Un hombre calvo, con barriga prominente y porte arrogante, hablaba exaltado. El problema es que los ingenieros de taller nunca supieron valorar su trabajo. Venden por unos cuantos miles de pesos lo que vale millones en patentes. Rodrigo levantó su copa en señal de acuerdo. Exactamente. Por eso estoy reuniendo esas patentes olvidadas para optimizarlas y volverlas rentables para los inversores. Mi sangre se congeló. Respiré profundo y me levanté. Crucé el umbral del salón. El murmullo cesó. Todas las cabezas se volvieron hacia mí. Rodrigo quedó en medio. Su sonrisa se congeló. «Ah», dijo con un hilo de voz, «este es mi padre, Ernesto. Fue ingeniero mecánico, retirado ahora». Una mujer rubia de vestido crudo alzó la voz desde su asiento. «Señor Ernesto, ¿qué opina usted del enfoque que propone Rodrigo para las patentes?» Miré a mi hijo, luego a ella. Con voz firme dije, «¿Recuerdas tú el número de la patente MX725 Rodrigo no respondió de inmediato. Valeria frunció el ceño. El hombre calvo soltó una risita circunspecta. «He escuchado de ese código. Algo con ejes de torsión, mecánica avanzada para sistemas de vuelo». Asentí con calma. Esa patente la registré yo en 1998. Aeromex la ha utilizado más de 15 años. Los derechos de uso generan cerca de 1.5 millones de dólares anuales. El salón quedó paralizado. Algunos invitados soltaron sus copas. Una mujer dejó caer su abanico lentamente. Rodrigo intentó recomponer la voz. «Papá, no es necesario hablar de eso aquí». Pero yo giré la mirada hacia la mujer rubia. «La estrategia puede ser lo que ustedes quieran, pero no provoquen bajas pisoteando a quien puso la base para todo». Giré sobre mis pasos y salí del salón con paso lento. Crucé el pasillo, subí al balcón trasero y me senté de nuevo. Escuché desde detrás de la puerta voces bajas, exclamaciones temblorosas. Una frase me alcanzó mientras me apartaba. «Wait, he's that Ernesto Salgado?» Me quedé ahí, con el pulso acelerado, sintiendo cómo mi identidad era visible para algunos, borrada para muchos otros. El aire de la noche me envolvió. Me apoyé en la barandilla. Dentro, la fiesta retomaba su ritmo. Yo tenía una casa que ya no sentía como mía, y la dignidad resonaba como un eco persistente. 2 días después de aquella humillación, Rodrigo salió de la casa al amanecer. Lo vi partir vestido con traje impecable, corbata bien ajustada, portátil bajo el brazo, documentos enfundados, diapositivas perfectamente impresas con el logo Aeroinnovation Guadalajara 2025, paseándose entre sus manos. Sentí una punzada en el pecho al ver cómo convertía su ambición en armadura. Esa noche recibí un mensaje iluminado en mi viejo teléfono. Rodrigo presentará su invento aplicado en industria auxiliar. Creo que deberías asistir. Patricia, no lo dudé. Al día siguiente me vestí con mi mejor camisa azul oscuro, vieja pero bien planchada, mis pantalones negros que aún podían pasar por formales, y mis zapatos de cuero que había pulido durante horas. Llegué al auditorio a eso de las 9:30. El aire del lugar olía a café, a novedad, a expectación. Entré con paso lento. Crucé pasillos amplios, saludando con la cabeza a personas elegantemente vestidas, muchas de las cuales me ignoraron. Me senté en la tercera fila. Nadie me reconoció. Observé el escenario.
un atril, una gran pantalla, focos inteligentes. Rodrigo apareció súbitamente frente al micrófono, erguido, con seguridad visible en cada gesto. Atrás, los slides proyectados, citas de Harvard Business Review, gráficas en curvas ascendentes. El título: Reestructuración del valor intelectual dentro de la comunidad técnica de México. Él empezó a hablar del concepto de convertir inventos dormidos en activos valiosos, de cómo los ingenieros olvidados podían multiplicar su poder si alguien con visión los reordenaba financieramente. Con voz firme, narró la cadena de transformación de patente a activo de inversión. Bajo el rótulo Inventor Primario, proyectó un dibujo. Un hombre vestido de tela azul, manchada de grasa, trabajando en piezas pequeñas. Reconocí mi propio traje, mis manos. Un asesor de inversiones levantó la mano. ¿Podría citar un ejemplo real de eso? ¿Quién es tu inspiración? Rodrigo se acomodó y respondió: mi padre. Alguien que desde el taller creó palabras técnicas, piezas, ideas que nunca pudo capitalizar. Uno que no supo hasta ahora el valor de lo que creó. El auditorio guardó silencio. Yo me levanté con el corazón palpitando fuerte, pero el pulso firme. Patricia me vio desde el lado del escenario e hizo un gesto al moderador. En un instante me autorizaron a subir al estrado. Caminé al frente. Me limpié la garganta. Miré a Rodrigo. Dije: soy Ernesto Salgado, con voz clara. El padre de quien ahora está en esta exposición. El murmullo se volvió ola. Alguien gritó: ¡imposible! Una voz en primera fila. Usted es el dueño de la patente MX72553. Asentí con la cabeza. Patricia me invitó a sentarme en la mesa de diálogo, al lado de Rodrigo y otros expertos. Con mirada directa le pregunté a Rodrigo: cuando dices que yo no apreciaba lo que creaba, ¿a qué te refieres? Su mirada vacilaba unos segundos. Entonces, un representante de Aeromex, sentado entre los panelistas, sacó una carpeta con documentos y dijo: la patente que usted, señor Salgado, registró ha generado ahorro de $27 millones en costos operativos para nuestra planta durante 12 años. Un murmullo mezclado con sorpresa, admiración y tensión recorrió la sala. El moderador me dio la palabra. ¿Usted respaldaría la estrategia de reconversión intelectual que propone su hijo? Respiré y respondí: apoyo algo fundamental, que la propiedad intelectual debe aprovecharse inteligentemente. Pero nadie debe construir el futuro pisoteando a quien cimentó la base. Un aplauso ligero recorrió el salón. Algunas personas neutrales aplaudieron primero, luego otros. Rodrigo bajó la mirada, su pecho subiendo y bajando. Valeria se levantó de su asiento al fondo y salió sin mirar atrás. Me senté. El corazón me latía lento, pero con firmeza restaurada. Dentro de mí sabía que algo había cambiado. No era el viejo que todos olvidaban. Empezaba a ser visto. El murmullo persistió. La conferencia continuó con preguntas técnicas, comparaciones de tasas de regalías, estrategias de licenciamiento. Pero para mí, el escenario ya había girado. Cuando salí del auditorio, ya no entré por la puerta trasera como antes. Caminé por el pasillo principal, entre miradas curiosas y saludos tímidos. Al cruzar la puerta de salida, exhalé un aire profundo. No hice gesto de triunfo ni de derrota. Solo caminé hacia mi auto con paso firme,
sabiendo que mi nombre ya estaba de nuevo en esa sala. La mañana siguiente al Congreso, el silencio en la casa era distinto. No el silencio cómodo de una rutina, sino el de algo que se ha desmoronado por dentro. Rodrigo regresó casi al mediodía. No necesitaba reloj. Su paso lento y su sombra alargada por el sol bastaban para anunciar su llegada. Lo vi desde la puerta del taller. Su camisa blanca arrugada parecía haber dormido con él. La corbata sobresalía del bolsillo del pantalón como una serpiente vencida. En una mano traía una bolsa de Starbucks, en la otra su maletín de cuero, ahora algo ajado por las prisas y los errores. Se detuvo en el umbral del taller. Sin decir palabra, colocó un vaso de cartón sobre la mesa de herramientas. El vapor del café subía despacio, como si tampoco se atreviera a interrumpir el momento. «Papá», dijo, «tenemos que hablar». No lo miré de inmediato. Estaba concentrado en ajustar el último rodamiento de la vieja torno Mori Seiki. Giré la llave dinamométrica con cuidado, escuchando el pequeño clic que confirmaba el torque correcto. Luego, con calma, me quité los guantes, lavé mis manos con jabón de mecánico y me sequé con un trapo limpio. «Espérame en el cuartito», le dije, señalando mi improvisada oficina al fondo del taller. Rodrigo obedeció sin hablar. Cuando entré, ya estaba sentado, con los hombros algo caídos, las manos juntas como si esperara una sentencia. De su portafolio sacó un fajo de hojas. Lo reconocí al instante. Era la copia del testamento que él creía oficial. La versión sin condiciones, sin esfuerzo, donde todo le pertenecía por ser mi hijo. Yo me dirigí al viejo escritorio de madera que aún conservaba la marca de un cigarro mal apagado de los años 90. Abrí el segundo cajón, saqué un sobre manila más grueso, sellado con cinta roja, con la caligrafía de su madre al frente. Se lo mostré. Él lo tomó con manos temblorosas. «¿Es de mamá?» «Sí. Lo firmamos juntos hace 3 años, cuando ella aún podía subir las escaleras sin ayuda», dije, con un nudo en la garganta que no terminé de tragar. Rodrigo leyó la dedicatoria escrita con tinta negra. «Para Rodrigo, solo si lo merece». Sus labios se movieron como repitiendo las palabras en silencio. Lo dejé solo 1 minuto con el sobre, dándole espacio para digerir lo que significaba. A las 5 de la tarde llegó Jimena López, la abogada que había acompañado a mi esposa en tantos trámites y revisiones legales. Venía vestida con sobriedad, una carpeta sellada bajo el brazo y 2 testigos a su lado: Víctor Herrera, mi amigo de toda la vida y excompañero del taller, y la ingeniera Patricia Nájera, a quien Rodrigo ya había enfrentado en el pasado. Nos sentamos todos en la sala. No era un acto ceremonial. Era algo más íntimo, más quirúrgico, como abrir una vieja caja fuerte con las manos desnudas. Jimena leyó el documento en voz clara. El heredero, Rodrigo Salgado, recibirá la propiedad familiar, activos tangibles e intangibles, así como el acceso a los archivos técnicos, solo si cumple con los siguientes requisitos. Rodrigo cruzó los brazos. Sus ojos no eran de rechazo, sino de alguien que por primera vez en mucho tiempo no entendía las reglas del juego. Jimena continuó. 1. Completar 6 meses de aprendizaje práctico en el taller con supervisión directa del señor Ernesto Salgado. 2. Ser evaluado satisfactoriamente por un comité de 3 personas en cuanto a ética, conocimiento técnico y actitud profesional. 3. Cumplir un 90% de asistencia al plan de trabajo. Rodrigo tragó saliva. ¿Y quiénes forman ese comité? Lo miré a los ojos. Patricia Nájera,
dije sin rodeos, como representante del criterio técnico. Víctor Herrera, añadí, por su trayectoria como obrero y su capacidad de leer el carácter de un hombre. Y Jimena, concluí, para evaluar los aspectos legales y humanos. Él se reclinó en el sillón, tamborileando los dedos contra el apoyabrazos. Parecía hacer cálculos mentales. Finalmente preguntó, casi en voz baja, ¿y si no paso? Fue Ximena quien respondió, con la misma firmeza con la que había defendido a mi esposa en su última batalla legal. Todo el patrimonio pasará a manos del Fondo Ernesto Salgado para la Innovación Obrera, ya registrado legalmente en Querétaro. Una fundación sin fines de lucro para apoyar a inventores de clase trabajadora. Rodrigo palideció. Era la primera vez que veía que no tenía un plan B. Saqué otro sobre, esta vez más delgado, y se lo pasé. Lo abrió. Adentro había un calendario de trabajo, dividido en semanas, con horarios de lunes a sábado, de 6:00 UM a 3:00 PM. Los módulos incluían mecánica básica, instrumentación de precisión, soldadura de arco, análisis de materiales, trabajo en equipo y liderazgo desde el taller. También había una libreta de pasta dura con mi letra en la primera página. Para Rodrigo, notas técnicas y personales. Lee con atención. Es más que un manual. Es un mapa. Él no dijo nada. Pasó una hoja, luego otra. Apretó los labios. Finalmente levantó la vista y me preguntó, ¿cuándo empiezo? Mañana, a las 5:45. Si llegas a las 6:01, el primer módulo se cancela. Rodrigo asintió. No hubo lágrimas, ni abrazos, ni música de fondo. Solo el crujido del cuero de su portafolio cuando lo cerró, y el sonido lento de sus pasos al subir las escaleras. Aquella noche no dormí mucho. Me quedé en el taller afinando una vieja prensa hidráulica, como si el futuro dependiera de que todo funcionara a la perfección al amanecer. Quizás sí. Esa noche, cuando Rodrigo subió a su habitación, yo me quedé solo en la cocina, con la luz tenue del foco viejo zumbando suavemente encima de mí. Terminé de secar la última taza, la coloqué boca abajo sobre el trapo y me dirigí a mi oficina privada. Allí, en el rincón donde casi nadie entraba, estaba el pequeño gabinete de acero con cerradura que había instalado años atrás. Marqué el código con manos firmes, sin prisa. El clic del seguro liberándose sonó como una campana de cierre. Discreta, pero definitiva. Saqué una carpeta gruesa, etiquetada con letras rojas. Confidencial e Salgado. Encima, un USB rojo oscuro, con una banda metálica que protegía su conector. Ambas cosas eran parte de lo que nadie en esta casa, excepto yo, sabía que existía. No por egoísmo, sino por precaución. Porque hay cosas que uno debe construir en silencio, hasta que estén listas para hablar por sí mismas. A la mañana siguiente me vestí con camisa azul marino y pantalón de gabardina. Lustré mis zapatos de cuero como lo hacía en los años en que presentaba proyectos ante sindicatos o cámaras industriales. Tomé un taxi hasta la sucursal Santander, donde trabajaba Leticia, mi asesora financiera de confianza por más de 15 años. Nos saludamos con un apretón de manos largo. Me ofreció café, que acepté con gusto. Nos sentamos en su despacho, decorado, sobria pero elegante, y encendió su pantalla.
Mientras insertaba mi USB, le pasé la carpeta. ¿Seguimos con las mismas cuentas activas?, preguntó. Asentí. Ella fue abriendo una por una. Innovatorc S.A. de Zevenmur, donde conservo el 15% como accionista estratégico. Techmetrics Monterrey, de la cual soy socio fundador con un 20%. Mecánica Global Querétaro, en la que tengo voto de veto como cofundador. Micromotores Bajío, donde mi inversión a 5 años se revalorizó casi al triple. Leticia hizo unos cálculos rápidos. Luego imprimió una hoja. Resumen. Valor total de activos: $10.9 millones. Ingresos pasivos anuales: $614,000. No está nada mal para alguien que, según su hijo, está retirado, dijo Leticia con media sonrisa. Le devolví la sonrisa, pero sin alegría. Le pedí que enviara una copia de ese resumen a la abogada Jimena López, con la nota de revisar y actualizar el apartado de fideicomiso en el testamento. Ese mismo mediodía, almorcé con Miguel Alcántara, presidente de la Asociación de Inventores Mecánicos de México. Era un viejo colega, alguien que siempre apoyó la ética y el esfuerzo real. Miguel, quiero que me asesores sobre cómo incluir los proyectos no publicados en el Fondo de Protección para Inventores Obreros. Él se recargó en la silla, cruzó los brazos y dijo: «Cuenta conmigo. Tenemos abogados, técnicos y un fondo inicial de defensa legal. Vamos a proteger a quienes crean, no solo a quienes invierten». Más tarde, me reuní con Patricia Nájera en una cafetería tranquila. Ella me entregó 2 carpetas marcadas: MX 725553, MX 741552. El primer día empezó con el sonido suave del reloj despertador a las 5:15 a.m. Rodrigo se arrastró hacia la cocina con los ojos a medio abrir, el cabello desordenado y la camisa metida a medias dentro del pantalón de mezclilla. No dijo nada al principio. Solo se sirvió un café instantáneo y se sentó en silencio. Yo le puse frente a él un par de botas de seguridad gastadas, de cuero viejo pero resistente. «Tu talla es casi como la mía», le dije. Estas fueron mis primeras. Rodrigo las tomó con ambas manos, se las puso. Le quedaron un poco sueltas, pero no dijo nada. Solo asintió y se terminó el café. A las 6:00 en punto, entramos al taller. El olor a aceite, metal caliente y polvo flotaba en el aire. Los viejos ventiladores zumbaban en las esquinas. Presenté a Rodrigo con los trabajadores. Don Víctor, 30 años a mi lado, más duro que el acero. Emilio, el más joven, pero su lengua corta como sierra. Y Lupita, quien inspecciona calidad como si fuera un arte. Nada le pasa desapercibido. Todos asintieron, pero ninguno sonrió demasiado. Era evidente que querían ver si el niño fino duraría siquiera una semana. Rodrigo empezó limpiando las máquinas, ordenando cajas de tornillos, clasificando piezas por diámetro. Emilio, como buen bromista, le pegó una etiqueta frágil a sus lentes. «Por si alguien intenta decirle una verdad», dijo riendo. Rodrigo ni se molestó. Siguió limpiando. La primera semana se le hizo eterna. El calor, el ruido, las manos llenas de grasa. Un día le pedí que trajera la grasa para los ejes. Tardó 20 minutos buscando entre los estantes. Bajó 4 cajas antes de dar con la correcta. Volvió sudando y sin aliento. «Todo esto para una lata», murmuró. 2 semanas más tarde, tuvo su primer error grave. Cortó mal una pieza en la fresadora
y echó a perder un bloque de aleación costosa. Nadie gritó. Solo le dije, tienes que rehacerla y no puedes pedir ayuda. Le tomó 3 días. Sus manos estaban llenas de ampollas, pero terminó la pieza correctamente. La puso en mi escritorio en silencio. A finales de febrero, Lupita lo sorprendió grabando un video del trabajo de don Víctor. «¿Me estás grabando para criticarme?», gritó. Rodrigo se sobresaltó. No, es para ver en cámara lenta cómo inicia el arco de soldadura. Me cuesta repetirlo. La tensión se disipó, pero Lupita se mantuvo alerta. En marzo, Rodrigo pidió irse al turno nocturno con don Víctor. «Quiero aprender sin estorbar. En la noche hay más calma», dijo. Don Víctor me contó semanas después. «Ese muchacho escucha. No interrumpe. Pregunta poco, pero lo justo. Un día le confesó, siempre pensé que ser obrero era estar abajo. Pero aquí veo decisiones cada minuto». A finales de abril, Rodrigo se acercó con un boceto hecho a mano. «Creo que podemos rediseñar la fijación del cabezal en la fresadora vertical. Así reducimos el tiempo entre lotes». Se hizo una prueba. Funcionó. Todos en el taller aplaudieron. Incluso Lupita, siempre tan dura, le estrechó la mano. «Lo reconozco, buena idea». Yo seguía en silencio, pero en mi cuaderno escribía cada avance, cada error y cada redención. Se lo entregué a Jimena para el expediente de evaluación. El 15 de junio, Rodrigo presentó su prototipo, un sensor acoplado al eje del torno que detectaba vibraciones anormales y alertaba con una luz. Nombre del proyecto: Se Alertorque. Salgado Alert Torque. La presentación fue clara, sin adornos. Usó un modelo impreso en 3D. Explicó cómo se podía integrar al sistema sin interrumpir el trabajo. Al final dijo: «Yo creía que innovar era cosa de ricos. Hoy entiendo que la invención empieza en las manos». Los 3 evaluadores estaban presentes: Patricia, Víctor y Jimena. Asintieron. Patricia fue la primera en hablar. «No es perfecto, pero no tiene que serlo. ¿Aprendiste?». Rodrigo salió al patio. Se quitó los lentes de seguridad. Miró al cielo de junio, despejado, azul profundo. Me acerqué por atrás, puse mi mano en su hombro. «Te estás pareciendo a tu madre». No dijo nada. Solo se quedó allí, respirando hondo. En ese momento supe que algo había cambiado. En él y en mí también. Ambas están siendo utilizadas actualmente en 3 firmas extranjeras, sin licencias formales, dijo. Me apoyé en la mesa, pensativo. ¿Cuánto se proyecta en regalías si se normalizan los contratos? Más de 4 millones anuales en 2 años. Pero solo si el portafolio se administra con seriedad. La miré a los ojos y pregunté: ¿crees que Rodrigo podría hacerlo? Ella suspiró, dejó su taza sobre el platito y respondió: tiene capacidad, pero necesita humildad. Si aprende de ti en el taller, si toca el metal con sus propias manos, podría ser un puente entre lo técnico y lo financiero. Esa noche volví a casa cerca de las 9. El aire olía a aceite nuevo, como si alguien hubiera limpiado el taller. Al acercarme, lo vi. Rodrigo, solo, sentado en la banqueta del porche. Tenía entre manos el manual de precisión industrial que le dejé. Lo hojeaba con el ceño fruncido, marcando con lápiz ciertas secciones. Me acerqué sin hacer ruido. Él levantó la vista y preguntó: «Papá,
La Torno de 1995. ¿Todavía sirve? Me senté junto a él. Sentí el fresco de la noche sobre la piel. Tardé un momento en responder. Luego dije, sí, pero solo si sabes escucharla. Él asintió, en silencio. No pidió ayuda. No justificó nada. Solo se quedó ahí, con el libro sobre las piernas. Y por primera vez en mucho tiempo, no lo vi como a un extraño que había olvidado su origen, sino como a un hijo intentando regresar. Una semana después de la presentación final, invité a Rodrigo a comer en un pequeño restaurante en Tequisquiapan. Uno sencillo, con mesas de madera pulida y manteles de cuadros que no han cambiado en 20 años. Fue allí donde solía venir con Teresa, cuando aún éramos dos jóvenes, llenos de ideas y sin un solo peso en el bolsillo. Don Valentín, el dueño, aún nos recordaba. Me saludó con una sonrisa torcida. Don Ernesto, ¿otra vez los chiles en nogada? Asentí. Pedí también 2 aguas de Jamaica. Rodrigo apenas dijo nada mientras hojeaba el menú, aunque sabía que no hacía falta mirar. Yo ya había ordenado por él. Cuando llegaron los platos, esperé unos minutos, dejando que el ambiente cálido hiciera su trabajo. Luego saqué de mi chaqueta un sobre color marfil, cerrado con un sello en cera roja. Lo coloqué suavemente sobre la mesa, junto a su tenedor. «Es el testamento», le dije. «El definitivo. El que firmamos tu madre y yo». Rodrigo bajó los ojos. Tomó el sobre entre sus dedos, como si pesara más de lo que debería. Lo sostuvo unos segundos y luego lo volvió a dejar sobre la mesa. «No necesito abrirlo, papá», dijo con voz serena. Lo miré, sin entender del todo. Él alzó la vista y me sostuvo la mirada. «Si tengo derecho a elegir, quiero invertir mi parte en el Fondo Salgado. No quiero oficinas de cristal en Ciudad de México. Quiero trabajar aquí, contigo, con ellos, con las máquinas». Me quedé callado. Por primera vez en mucho tiempo, no encontré palabras. El mesero pasó y retiró nuestros platos. Rodrigo apenas había probado el suyo. Yo, en cambio, me sentí lleno de algo que no venía del estómago. Entonces, saqué el celular del bolsillo y lo puse frente a él. «Hay algo que no sabes. Hace 2 meses transferí en silencio toda la parte que tu madre dejó en vida. Yo la tenía registrada a mi nombre, pero era suya. Ahora es tuya, si estás dispuesto». Rodrigo me miró como si no estuviera seguro de haber entendido. Abrí la bandeja de entrada de mi correo y le mostré el correo de Jimena López. Asunto: confirmación de transferencia de titularidad. Fondos de Patentes Salgado. Todo legal. Firmado. Notariado. Sellado. Él no dijo nada. Solo se levantó lentamente y me abrazó. Fuerte, largo, sincero. Como no lo hacía desde que era un niño que se golpeaba la rodilla y venía corriendo a mis brazos. Sentí su espalda temblar apenas, y por dentro se me hizo un nudo en el pecho. Una semana más tarde, Rodrigo apareció en el boletín oficial del Instituto Nacional de Invenciones Mecánicas. Ganador del Premio Nacional a la Intersección Técnica Práctica 2025. El más joven en recibirlo en la última década. Vi su discurso desde la última fila del auditorio, vestido con mi camisa azul de siempre, esa que aún huele a aceite de motor,
si uno se acerca demasiado. Rodrigo subió al estrado, sin corbata, con una camisa remangada y una mirada distinta. Dijo pocas palabras. Yo no inventé nada extraordinario. Solo aprendí desde el principio. Esta vez aprendí del hombre correcto. El público aplaudió. No con euforia, sino con respeto. La cámara giró hacia el fondo, y por un instante me vi en la pantalla gigante. Un viejo con el pelo blanco y los ojos llorosos, con las manos apoyadas en las rodillas, como quien por fin puede descansar. No me importó. Me senté de nuevo y saqué de mi maletín un cuaderno negro. Mi cuaderno de notas para Rodrigo. Lo había empezado 6 meses antes. Lo escribí con tinta negra, en letra clara, cada noche antes de dormir. Anoté errores, aprendizajes, observaciones. Añadí dibujos técnicos, reflexiones y consejos que jamás dije en voz alta. Lo abrí en la última página. Había una sola línea, escrita días atrás. Si llegaste hasta aquí, hijo, ya no necesitas que te enseñe más. Cerré el cuaderno y por primera vez en mucho tiempo me sentí libre, no por dejar de enseñar, sino porque por fin supe que él quería aprender.